Seguimos con más de la revista. El precio de los bonos en dólares de Costa Rica cayó este martes 23 de enero a el nivel más bajo en los últimos 8 meses, según informó la agencia de noticias internacional Bloomberg. El resultado se da después de que la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP, mostrara al candidato del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, como favorito para ganar las elecciones presidenciales del próximo 4 de febrero. Eso significa que los rendimientos de los bonos que vencen en el año 2023 subieron 14 puntos base, ubicándose en 4.88 a las 11 de la mañana de ese día, hora de Nueva York. Esto se posiciona como el mayor aumento desde mayo del año 2017. Doña Laura, y para hablar de ese tema y pues conocer más de qué significa esto para el país, nos acompaña esta mañana un nutrido grupo de economistas. Así es, nos acompañan esta mañana Federico Rivera, Sofía Guillén y Gerardo Corrales. Para que nos expliquen qué pasó. Bueno, yo estoy viendo también otra encuesta aquí de OPOL, igual estaba la de Sid Gallup, más o menos, se mantenía, David Robertsi nos la facilitó, se mantiene Fabricio Alvarado con 22,5. Entre los decididos a votar. Entre los decididos a votar, por supuesto, sí, muy importante aclararlo. Antonio Álvarez 21,9, Juan Diego 17,4, Rodolfo Pisa 13,1. Rodolfo Fernández 9, no puedes ver, creo que es 9.5, ¿sí? Correcto. Y 8.2 Carlos Alvarado. Digamos, mantendría estos 6. Es decir, está Fabricio Alvarado prácticamente empatado casi que con Antonio en esta otra encuesta, con resultados muy diferentes a la del CIEP. De la CIEP para el semanario de universidad. CIEP UCR. En el total de la muestra, si se toma el total de la muestra, no solamente los que están para decididos a votar, Fabricio Alvarado tiene un 13.8%, parecido también a Álvarez de Santi. Entre la muestra en total, no solamente los decididos a votar. Así que bueno, ¿por qué sucede esto? Y cabe recordar que leí un comentario de Claudio Alpizar en el que decía que era una barbaridad que se estuvieran utilizando estos datos para atemorizar en la campaña, criticando la publicación que hizo Bloomberg sobre los datos. Y es que esto lo he visto en otros países. A propósito de que hace poco, don Gerardo Corrales, Federico Rivera y también Sofía Guillén criticaron al Banco Mundial por haber dado datos inconsistentes para afectar a Michelle Bachelet en el proceso de elección con Sebastián Piñera. Entonces uno se pregunta qué confiabilidad podemos tener de todo esto. Pero que sean ustedes, los micrófonos son de ustedes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días. Sofía, muchísimas gracias. Le dieron el chance. Un gusto. Las damas primero. A las damas. Un gusto estar por acá de nuevo. Sí, efectivamente, lo que sucede con estos precios es interesante porque los movimientos en los puntos 1.4 de caída en estos eurobonos de plazo al 2045, que es el de más largo plazo, es bastante más complejo que los resultados de las encuestas, ¿no? Porque, bueno, estos en realidad venían aumentando justamente, sale un artículo anoche bastante interesante al respecto y nos habla de que no ha sido la caída más grande durante los últimos 2 años, ¿verdad? Esta de los eurobonos. Bueno, y ahora nos explican por qué y por qué nos afecta, es decir, todo. Correcto. De hecho, parte de la documentación respecto a los datos indica que en enero tenía aproximadamente, digamos, respecto a esta caída, en enero era aún así 0.5 más bajo. Es decir, no es una caída tan grande como posiblemente ocurrió con Trump, que fueron 10 puntos y no un internacionales van a seguir moviéndose de acuerdo a los riesgos financieros que representamos como sociedad. Pero esto no es, repito, en torno a un candidato en específico. Esto habla de una sociedad que no está resolviendo en términos generales el problema fiscal y que esa debería ser nuestra preocupación. No tanto si el precio cae en 1.4 o en 1.3 o en 1.325, sino qué estamos haciendo por solucionar el problema de fondo que tenemos, que es el problema fiscal. O sea, que entiendo el argumento, Sofía Guillén, economista, pero el punto es, un candidato aparece en primer lugar en las encuestas y los inversionistas empiezan a temblar. O sea, ¿cómo? Es tan volátil el mercado como para una situación así. Sí, tal vez, si me permiten, y gracias por la invitación. Yo pasé 30 años en el mundo financiero y cuando escucho Bloomberg, lo que recuerdo es una pantalla. Bloomberg es el medio. Es una plataforma. Sí, a propósito, es una plataforma, un instrumento que utilizan los analistas financieros en el mundo
para proveerse de datos, de noticias y que sirve también para comprar y vender títulos, valores, bonos. Para mí quizás es la plataforma más sofisticada y la preferida por los analistas y es 24/7, o sea, Bloomberg no duerme, está a disposición de los analistas financieros. Yo lo que quería decir es que hoy el mundo actual es tan global, ¿verdad?, que no solamente nos preocupa a nivel interno lo que suceda en nuestro país, sino que también analistas externos están revisando constantemente las noticias, las acciones, los programas. Michael McDonald, que es el que redacta la noticia de Bloomberg, es el especialista, el analista asignado a Latinoamérica y él ha leído en detalle los programas de gobierno. Entonces, lo que está detrás de todo esto es que en criterio de este analista, y a mí me sorprende porque lo pone con nombres y apellidos, en una administración Álvarez de Santi, a nivel de los analistas internacionales, hay más credibilidad, más confianza, una creencia, una suposición de que habría una capacidad mayor de negociación de la situación fiscal, que es el problema principal nuestro, donde estamos gastando como gobierno más de lo que recibimos como ingresos y nos faltan al año 3.500 millones de dólares, que es ese 6.2% que decía Sofía, para hacerle frente al exceso de gastos. Y en segundo lugar, el comunicado lo que dice es que les causa temor que una administración de Fabricio Alvarado, sus programas los consideran, y yo uso el término que utilizaron ellos, vagos, como que les falta contenido. Y en el caso de Juan Diego Castro, que lo ubica la encuesta en la posición tercera, lo llaman un candidato populista. Y pues ahí lo que ellos se apalancan es en la situación que ha habido histórica con los gobiernos populistas en cuanto a aumentar el riesgo de incapacidad de pago de las obligaciones de un país con el resto del mundo. Esto es lo que realmente les preocupa, y cuando una agencia como Bloomberg castiga a un país con una noticia negativa, inmediatamente los precios de los bonos se vienen al suelo porque se está dudando de la capacidad. Costa Rica hoy está a las vísperas, de acuerdo con Fitch, que es una agencia calificadora que nos puso en una perspectiva negativa de que nos bajen en los próximos 3 meses la calificación, la nota, como en una escuela, te van a bajar la nota porque los rendimientos que estás teniendo no son buenos, en cuyo caso estaríamos al mismo nivel de Bolivia, de Macedonia, de Georgia, y tendrían más credibilidad ante los inversionistas internacionales, los gobiernos de Guatemala, los gobiernos de Honduras, con el preocupante de que estamos a la víspera supuesta de una emisión del gobierno actual de 1.500 millones de dólares, que solo el 0.25% que aumente el costo, la tasa de interés, nos significa para nosotros, dentro del stock de deuda, un gasto incremental por intereses cercano a los 300 millones de dólares. Y ese aumento de intereses, al final los bancos lo traducen en los deudores y por lo tanto, por las cuotas de mi casa, por las cuotas del carro, las tarjetas de crédito, los créditos de las empresas van a tener que pagar más por esta situación, y de ahí la importancia de este tipo de noticias. Bueno, a mí me escalofría. Vamos a ver, don Gerardo Corrales, ya vamos a ir por partes, porque imagínense que entonces este analista está diciendo de que hay que votar por Antonio Álvarez de Santi. Es decir, por eso es el análisis, imagínense usted, las agencias están diciendo casi que por quién tiene que votar. O sea, entonces el comentario de Claudio Alpizar que leí en su blog o es válido, es interesante, porque prácticamente es decir, no vote por Fabricio, causa temor, no vote por Juan Diego Castro, es un candidato populista, hay que votar por Antonio porque genera más seguridad. Pero ya vamos a ir a eso, porque yo sé que usted tiene una reacción sobre eso, don Gerardo Corrales, porque lo interesante también es es decir, cómo surgen estos temores que se generan de estas agencias y la participación finalmente de estas agencias entonces en las elecciones políticas. Es que no puedo evitar que se me venga a la cabeza lo que pasó con lo del Banco Mundial en la elección entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Pero me encanta oírlos porque la idea, Federico Rivera, economista de la Universidad de Costa Rica. Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias también por el espacio.
Vamos, mi análisis es más que todo no metiéndome en el tema de los partidos políticos, sino en el tema del discurso económico. Cuando hablamos del discurso económico es porque los inversionistas, estamos hablando de los inversionistas del mercado bursátil en el exterior. Gerardo tiene razón, esto es una economía que también está globalizada, pero eso desde el siglo XIX, no estamos hablando que ahora la economía se globalizó, antes se globalizó primero el tema de las relaciones comerciales, ahora resulta que nuestra deuda está globalizada, ¿verdad? Y la única manera para poder paliar el tema del déficit fiscal en Costa Rica, bueno, es más deuda. Eso es una empresa privada no podría hacer esto, ¿no? Estar pidiendo créditos constantemente o colocando, porque bueno, en realidad si usted está en números rojos, o sea, estamos hablando que se gasta más de lo que se recauda, no sería rentable. Pero las economías, el inversionista externo lo que hace es que se fija en varios indicadores. Primero, si el país es estable políticamente, pues sí es estable políticamente. Tiene una estabilidad económica, está en categoría de riesgo, ¿verdad? Moody's usa para poderlo entender, usa una calificadora de... Esa es otra calificadora. ¿Es otra calificadora? No es esta. No. Esta es... Estos números, es una plataforma. Es una plataforma. Ahora, Moody's lo que dice es que Costa Rica está en B-, antes estaba en B+. En realidad sí, tienen diferentes indicadores, pero la tendencia es a la baja. Ahora, esto es un tema un poco añejo, porque también cuando esta administración tomó, digamos, el poder, Moody's también, al ver que no se tomaba decisiones fiscales, también los bonos empezaron a disminuir. Lo que sucede es que el discurso político de los candidatos no está focalizado en el tema económico. Entonces, por ejemplo, si el mercado internacional está esperando, porque ya es una cuestión del Fondo Monetario también, que lo ha pedido, ¿verdad?, que el país tiene que tener una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque la deuda hay que pagarla y la pagamos con impuestos porque estamos endeudados. Es muy sencillo. Andamos por arriba de $2,000 la deuda per cápita, pero póngase a pensar, en España deben 26,000 euros, en Puerto Rico $20,000, pero Puerto Rico está subsidiado, Europa todavía sigue, España sigue apostándole a cierta inyección de capital. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál economía te va a inyectar dinero? ¿Verdad? Que uno podría decir que sería China. China podría comprarle esos bonos y decir, bueno, vamos a paliar el asunto, ¿verdad? El problema es que los títulos valores, cuando pasan de mano en mano y cuando el precio disminuye, hay una señal de desconfianza. O sea, ¿por qué disminuye el precio? Lo normal es que pueda, ¿verdad?, tener un mejor precio, porque si hay una estabilidad fiscal, eso significa que se puede pagar deuda, entonces mis inversiones están garantizadas. El inversionista juega con su riesgo y él dice, no voy a comprar, ¿por qué? Porque el discurso, independientemente de quien esté en primer lugar, ¿okay? Aquí no, yo no voy a decir que hay que votar por fulano y sutano. Eso, yo creo que la sociedad costarricense es inteligente, ¿verdad?, puede razonar, aunque sabemos que las decisiones que toma el ciudadano son muy emocionales. Entonces, no vamos a un referéndum. El costarricense tiene que entender que nosotros no vamos para un referéndum. Nosotros vamos a decidir quién es el que tiene que tomar las riendas de este país. Los partidos dicen, es que uno tiene equipo y no tiene equipo. Vea, hay que considerar que este es un país competitivo. Aquí tenemos muchísimos profesionales de calidad. No voy a mencionar nombres, pero sabemos de que hay muchos costarricenses en el exterior aportándole al conocimiento. Uno que ha ido a congresos ve la participación de los costarricenses. El costarricense es competitivo, sí, o sea, destacado. Hay profesionales competitivos. Eso no hay que subestimar, de que si el fulano tiene más tiempo en una organización y que ha hecho más estudios, eso no, o sea, hay que entender eso. El problema es el discurso, y el discurso que hay no es económico. Entonces el inversionista dice, no está dentro de mis expectativas,
Ellos también están en una incertidumbre, ustedes tienen que entender que todavía no hemos decidido quién es el que tiene que gobernar este país, ¿verdad? Si vamos a un consenso o no, diálogo político, eso es un problema nuestro, no es un problema del inversionista, eso es lo que hay que entender. Y esta situación que está sucediendo es exógena. Pero el inversionista sí lo toma en cuenta. Claro, ahora esto es exógeno, ahora hay otras cosas que toma en consideración el inversionista, ¿verdad? Toma en consideración el tema fiscal, pero también, ojo, pónganle atención, toma en consideración la cantidad de indecisos que hay. Le resulta que los indecisos para un inversionista es un indicador de tomar una decisión si invertir o no invertir, porque la responsabilidad usted se la está dando a unos pocos y no a la mayoría, ¿verdad? Entonces, claro, lo que hay adentro es un vacío político, hay un vacío de discurso, ¿verdad? Entonces, claro, la gente se desencanta y ellos se desencantan como inversionistas. Esa es una situación. Y hay algo importante. Recordemos que en la elección todavía hay 27%. Sí, aunque comparando con la de hace 4 años, con datos de la encuesta del semanario, de esta misma encuesta para el semanario andaba parecido. Ahora, lo que hay que entender es que la economía es causa-efecto. Ahora, si estamos hablando de que si no hay un déficit fiscal, ya lo hemos dicho aquí, eso aumenta las tasas de interés. Si no abordamos el tema de déficit fiscal, si no hay una política fiscal, eso aumenta las tasas de interés. Lo otro es que vamos a tener un tipo de cambio a la alza. Ahora lo vemos que bajó ligeramente porque, bueno, se politiza el tema del tipo de cambio porque hay que crear una confianza, pero lo más importante es lo que viene después de que decidamos quién es el que va a tomar las riendas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Como economista, los políticos deben de mejorar su discurso económico, porque el mundo vive de la economía, no vive de la familia, no vive de los derechos del grupo de diversidad que ellos quieren. Pero ese es el tema, Federico Rivera, economista. El tema es no vamos a un económico. Referendo, pareciera ¿Sí? que estamos es que no vamos a votar un sí o no, y creo que la gente está confundida. Ahora, hay algo que es importante, los partidos tienen un plan económico, pero el inversionista no reacciona con la lectura, reacciona con el análisis del discurso. Entonces, si el análisis del discurso económico, porque es lo que dicen los abogados, lo que usted dice es lo que usted lo esclaviza y es lo que usted se compromete. Entonces, si un candidato dice voy a andar con una cámara, tiene que tener cuidado porque realmente se van a fijar que todo el tiempo esté con la cámara. O sea, lo que usted diga, eso es lo que la gente te va a estar evaluando y te va a castigar internamente. Pero tenemos que entender que esta economía, vuelvo a repetir, la deuda la tenemos comprometida en el exterior. Los mercados funcionan así, ¿verdad? Y aquí no hay que satanizar el mercado, ¿verdad? No, porque funciona de esa manera. Es una cuestión de oferta y demanda, es una cuestión de decisiones, donde a ellos mismos no les interesa el tema a veces hasta ideológico, porque si el tema fuera ideológico, China no fuera en este momento expectativa de los inversionistas, ¿me explico? Pero sí se meten en el asunto ideológico, ¿no creo? Sí, claro. Me parece que definitivamente, Sofía Guillén. creo que uno de los planteamientos que vale la pena... Dame un minuto nada más, Sofía Guillén. Voy a leer el comentario que hizo Claudia Alpizar. Dice, acepto que el dominio profundo de la economía no es mi fuerte, bueno, pero de ahí que se nos diga que la elección democrática de un presidente de la República con la democracia más sólida de América Latina está supeditada a que una empresa calificadora extranjera, la agencia Bloomberg, califique con caída el valor de los bonos en dólares que vencen en el 2023 y que además se nos diga cuál es el candidato que más confianza le genera, es una aberración a la soberanía de cada nación, una estúpida intromisión, eso dijo. A mí me parece interesante precisamente de analizar el comunicado y el contenido del comunicado, porque una cosa es... Yo quisiera saber además o sea, somos una economía globalizada, pero ¿quién reporta? ¿Cómo observan ellos esto? Pero además es interesante la reacción comunicativa del tema. ¿Por qué? Porque una cosa es que haya bajado 1.4, ese es el hecho, digamos, relativamente objetivo, ¿no? Eso fue lo que ocurrió, bajó 1.4, no ha sido la caída más grande de los últimos 2 años, eso es lo que ocurrió. Y otra cosa es la forma en la cual esto se ha comunicado, porque si estamos hablando, y creo que es una coincidencia, de que el tema fiscal es uno de los temas que efectivamente afecta la percepción de riesgo de los inversionistas, entonces, ¿por qué comunicar en medias elecciones que el candidato con el cual no tienen problemas, ¿no? Porque es una forma de verlo así, sería don Antonio Álvarez de Santi del PLN? ¿Por qué mencionar que Juan Diego es populista y que Fabricio hace propuestas vagas? Es decir, si nosotros nos vamos a las propuestas concretas, yo me tomé la molestia de revisar el programa económico de los tres
Y si vamos a ver el tema fiscal en cada uno de los tres, en la página 29 de la del PLN, vamos a encontrar un párrafo sobre el tema fiscal. Juan Diego hace la propuesta de reglas fiscales, acá lo tengo, y Fabricio hace la propuesta de congelar gastos. Ninguno de los tres está concretando una propuesta integral para el caso fiscal. Y sin embargo, el comunicado escoge hablar de dos. Entonces, a mí me parece... me parece que es interesante el manejo comunicativo que se ha dado respecto al tema, porque estamos en medio proceso electoral, sea que lo queramos o no. Hoy estamos sentados aquí 3 profesionales hablando de un tema bastante técnico, pero que tiene implicaciones políticas, lo queramos o no, porque estamos en la recta final de un proceso electoral. Y la forma de comunicar esto va, pues, inevitablemente a interferir con las decisiones de la población costarricense, que sin duda es una población pensante, que sin duda es una población muy capaz, pero que evidentemente si un indicador o una instancia internacional con cierta legitimidad en el país decide nombrar a 2 candidatos de 3 que van en el primer lugar, está influenciando. Sea que ese sea el objetivo o no, no me voy a meter en eso. El hecho es que eso influencia la decisión del voto. Y por eso yo desde un inicio he colocado sobre la mesa hoy la necesidad de hablar del tema fiscal, porque de fondo lo que interesaría es ver quién está proponiendo propuestas concretas para resolver el problema que tenemos, más allá del populismo, más allá de lo que queramos escuchar o no. ¿Cuáles son las soluciones reales al déficit y quién está hablándolas responsablemente o quiénes están hablándolas responsablemente sobre la mesa? Creo que ese debería ser el tema que como sociedad nos guíe en la discusión, más allá de si el comunicado de una instancia internacional habla bien o mal de un candidato u otro porque le parezca así. Un dato que leí también en un artículo sobre este tema de los bonos es que siempre en todas partes del mundo las elecciones generan cierto tipo de incertidumbre, que no es algo tampoco común. Siempre hay un nivel de incertidumbre en cualquier elección, en cualquier parte del mundo. Don Gerardo. Yo estoy de acuerdo. Los agentes económicos, se dice en la teoría que estudiamos los 3, son de comportamiento racional. Y entonces cuando hay incertidumbre, cuando hay duda, lo que hacen las familias o las empresas es posponer sus gastos de consumo o sus gastos de inversión, y eso pues obviamente tiene repercusiones negativas. No, yo lo que quería decir es que qué dicha que Claudio, yo lo respeto mucho como analista político, pero como economista yo tengo mis reservas, arrancando porque Bloomberg no es una agencia calificadora. Bloomberg no emite criterios sobre la capacidad de pago de un país. Eso lo hace Moody's, eso lo hace Standard & Poor's o eso lo hace Fitch, que son agencias calificadoras que utilizan, a su pregunta Laura, una serie de indicadores, una serie de mediciones, y quizás la que más les preocupa, no de ahora, sino ya venimos arrastrando por lo menos 3 administraciones con la advertencia de las agencias, me preocupa su nivel de deuda. Ustedes, costarricenses, le deben como gobierno central 25,000 millones de dólares a inversionistas, 60% locales y 40% del exterior. Y este endeudamiento ha subido del año 2010 a hoy de un 30% del valor de la producción total de bienes y servicios a ya más del 50%. Y entonces se encienden alertas amarillas porque esos indicadores, no por tema de Costa Rica, por historia, demuestran un deterioro en la capacidad de pago. Yo coincido con Federico, me importa un comino quién gane las elecciones en Costa Rica. Lo que me importa es que quien llegue al poder tenga la capacidad, el equipo, el programa que genere ingresos, que aumente la producción, ¿verdad?, que aumente el empleo, para que me puedan pagar mis intereses y me amorticen mi deuda. Eso es lo que el analista está diciendo. No está diciendo voten por Álvarez de Santi, voten por Fabricio. Él leyó los planteamientos, yo creo que profundizó en el mamotreto que tiene PLN, que son como 400 páginas, en el que tiene el Frente Amplio, en el que tiene el partido de Fabricio. Tal vez no lo dice así, Gerardo Corrales, pero es decir, vamos a ver, porque usted está diciendo cosas muy interesantes. Expliquémonos qué es la agencia Bloomberg, porque aunque no es una calificadora, y probablemente en eso usted explicaba muy bien que Claudio Alpizar esté errado, pero sí está haciendo una calificación. Entonces, quisiera conocer cuál es esa diferencia. Después, decir eso ahora, no decirlo antes, en pleno proceso de elección. Y tercero,
no sé, pero no aparece el análisis, aparece solo el de 3, pero ahí no aparece el de Carlos Alvarado, no aparece el de Rodolfo Pisa, no aparece, bueno, John Vega, lo que sea, Edgardo Araya, Stephanie Campos, ahí no aparecen, solo aparecen esos 3. Es que él se concentra en la encuesta. ¿Cuál es la diferencia entre Bloomberg si no es calificadora, aunque está calificando? Ok, Bloomberg es una plataforma que suministra datos de precios, que suministra noticias, ¿verdad? Noticias especializadas sobre un país o sobre una empresa que ha emitido papeles, bonos que se han endeudado en el exterior. Entonces, como una ayuda para los analistas, Bloomberg suministra esos datos, esa información en tiempo real. Pero Bloomberg no dice, yo creo que este país es AAA o que su deuda es D, como en el caso de Venezuela, que hay una gran duda que pueda atender su deuda, o como en el caso hoy de Costa Rica, que sus bonos nos consideran que son bonos chatarra, nuestros bonos son bonos basura, porque tienen una alta probabilidad, según ellos, de que no se atienda bien los intereses y el servicio de la deuda. Claro, el analista, en su criterio, él hace el análisis del programa de gobierno y emite, ¿verdad? Una opinión normativa, una economía normativa que se llama, pero no dice fundamentado en la relación de deuda al PIB, fundamentado en el servicio de la deuda del próximo año respecto a las exportaciones, fundamentado en y una serie de indicadores. Yo puedo demostrar que la calificación es A o es C. Simplemente es una opinión. Claro, esa opinión tiene mucho peso sobre el criterio de los analistas de capacidad de pago. Ahora, en general, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? El tema del cementazo, el tema de Jamber, o sea, toda esa información, Bancrédito, algunos intencionadamente la están utilizando para sesgar al voto en favor de cierto partido o en contra de otro partido. Basta con leer las actas de la comisión investigadora y dependiendo del color del diputado empieza a atacar a otro partido diciendo que la responsabilidad de Jamber, la responsabilidad de Bancrédito, la responsabilidad del cementazo, la responsabilidad del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de ese partido, tratando de atraer votos. O sea, no podemos negar que en esta coyuntura cualquier tipo de información positiva o negativa sesga. Claro. Tenemos comentarios. Tenemos comentarios. Yo sé que ya Federico también y Sofía y Jane, Federico Rivera quieren, pero vamos con los comentarios que ustedes han generado. Y vamos a una pausa y venimos con más, porque son los bonos los que siempre, a los que se refieren estas las calificadoras también. Okay. Tenemos el comentario de María Luisa Rojas, dice, exacto, algunos candidatos se han detenido en cuestiones prácticamente irrelevantes cuando Costa Rica está a punto de entrar en un desastre económico con aumento en las tasas de interés y por ende las cuotas que todos pagamos por los préstamos, como bien decía don Gerardo Corrales. Dice José Chino Granados, todo es manipulado, entonces dejamos robar a los mismos de siempre, a eso se le llama credibilidad. Y Paul Benavides Vilches dice, bien Rivera, bueno, yo diría bien los tres, porque la verdad es que esta conversación ha estado muy interesante, muy ilustrativa. Vamos a un corte, doña Laura. Ya venimos. Mantener al día su pasaporte es muy fácil. En el BCR puede solicitar la cita en línea. Solo tiene que ingresar a bancobcr.com, elegir la oficina más cercana para su cita, el día y la hora. O puede hacerlo llamando al 800 BCR Cita. Recuerde que puede tramitar su pasaporte por primera vez o renovarlo. También le ayudamos con pasaportes para menores de edad. Obtenga su cita en línea ágil y rápido. Somos el Banco de Costa Rica. El Partido Renovación Costarricense propone a Stephanie Campos como presidente. Para atender nuestro problema de crisis fiscal, su equipo evitaría crear impuestos y revisaría la forma en cómo se cobran los existentes. Además, promovería reformas en la educación general y educación superior. Puede conocer mejor a este y los demás partidos en las aplicaciones Electocast y Votante Informado. Vote por quien mejor lo represente. Vote bien. Banco de Costa Rica presenta
Le comunico que habrá una reunión dentro de 15 minutos. La bolsa de valores ya es un caos. Más vale que te largues. ¡Ahora! Mr. Selfridge, todos los jueves a las 9:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Clavel... He recogido todos. No sabes cómo hacer negocios. No le venderé un vestido barato. ¿Qué se cree que soy? ¿Una estafadora? Soy modista. ¿Qué? Los trajes tienen que quedar perfectos. Un buen sastre se mide por la calidad de sus trajes, ¿entiendes? ¿Quiere ser mi... No, señor Cacón. Clavel, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Estamos en la revista Costa Rica Noticias con 3 economistas que nos ponen en perspectiva por qué se dio la caída de los bonos y también para entender este mensaje de Bloomberg que ha generado muchas críticas, por lo menos por parte de algunos analistas, sobre su intromisión en el proceso electoral, sí o no, y por qué esto afecta tanto un proceso de elección finalmente. Federico Rivera. Bueno, hay una, tal vez podemos irnos un poquito atrás con el tema digamos, de los declives que tuvo la economía costarricense y también política. Recordemos, por ejemplo, el periodo de la administración Carazo, ¿verdad? Que bueno, entró en una confrontación con el Fondo Monetario, que fuimos bloqueados, hubo un desabastecimiento. Y la economía salió de esa crisis exactamente con el AID. El AID, ese edificio que está ahí, pues es cooperación estadounidense, le dio a este país $1 millón no reembolsables, con tal de crear más instituciones públicas, ¿verdad?, para fortalecer el Estado benefactor, porque teníamos, digamos, el riesgo de los movimientos revolucionarios en Centroamérica y eso logró generar una gran cantidad de empleo público. Ahora, en ese momento hubo una incidencia estadounidense directa en ese sentido. Es muy difícil, ¿verdad?, hablar de Latinoamérica sin hablar de Estados Unidos, dicen los historiadores, no yo. Y el tema, por ejemplo, cuando vino el TLC, si sí o no, pues sí, hubo ¿también? Incidencia, siempre ha existido incidencia. Lo mismo que usted acaba de mencionar, el tema del Banco Mundial y hay un reconocimiento del Banco. Piñera y Michelle Bachelet. Entonces, y piden perdón y bueno, creo que el ministro de Economía de ahora dijo que era muy lamentable, bueno, lo dijo más fuerte, dijo otra cosa más fuerte, no la recuerdo, pero algo muy fuerte. Y el Banco Mundial separó al encargado del informe. Entonces, lo que sí hay que entender es que siempre hay incidencia, sí, claro que influye porque desdichadamente la gente en los mercados reaccionan con miedo. Bueno, Federico, Gerardo y Sofía, y es que son organismos, bueno, ahora decía Gerardo Corrales, Bloomberg es muy respetado, bueno, el Banco Mundial también es muy respetado y sin embargo hizo eso, es que ¿qué credibilidad puede entonces uno tener cuando se dan estas revelaciones? Yo le podría decir que el Banco Mundial es respetado desde el punto de vista de cómo usted lo vea, porque por ejemplo, si usted lee al malestar de la globalización de Stiglitz, que fue director del Banco Mundial, lo criticó fuertemente. Sí, pero eso no es el común de la gente. No es el común, pero ya que alguien diga, digamos, cómo se canalizan los recursos y en realidad si hay incidencia. Por ejemplo, se financiaba la economía rusa estando en una crisis crítica cuando se sabía que había desvío de fondos y aún así le seguían aprobando a Rusia porque tiene recursos, ¿verdad? El que tiene recursos, aún así esté lleno de corrupción, sigue siendo importante. El problema también que tenemos interno, ¿verdad?, el mensaje que le estamos enviando a los inversionistas aquí adentro, es que si usted no paga el peaje, no puedes invertir. Eso es peligrosísimo, porque está el caso del cementazo, el caso de Jamber. La pregunta que nos haríamos como costarricenses, ¿cuáles otros casos no se están abriendo?
Ahora, si ese mensaje está interno, imagínese el mensaje que hay a nivel externo, el inversionista que está afuera. Te dice, yo ahí no voy a invertir porque hay que pagar seguramente un peaje, porque ya lo vimos en el transcurso de los años anteriores, ¿verdad? Ahora, la deuda suya no es sostenible porque usted no tiene cómo sostener los pagos, por lo tanto, pierdo confianza. Bloomberg, lo que estábamos mencionando, bueno, lo que hizo don Gerardo es una plataforma, es un canal que lo que muestra es cómo se mueven los precios de los commodities, o sea, las materias primas a nivel internacional, es una referencia. Recordemos que las bolsas de valores son una referencia, es como el PIB no es la realidad del país, es una referencia. ¿Por qué? Porque hay márgenes de errores elevadísimos, tenemos una economía de 942,000 personas informal, que eso a veces la economía no lo puede medir porque no se ve cuánto produce o no produce. O sea, hay mucha producción que no se puede contabilizar porque no es visible. Y lo que es visible para el inversionista es esto, esa es la realidad, digamos, económica, es que no estamos resolviendo. Ahora, el tema, si tienes equipo o no, digamos, los analizó. Si tienes equipo económico o no, si tienes equipo económico no, eso es un problema de su partido. ¿Verdad? A mí lo que me interesa es que se apruebe ese plan fiscal porque ustedes están muy endeudados y tienen que ver cómo logran salir de ahí. O sea, imagínense que, claro, de la noche a la mañana usted no va a pasar del 6 al 3. Okay. Y perdón, nada más para cerrar, el problema de este país es que impuestos es una mala palabra, entonces no quiero pagar impuestos, ¿verdad? Estoy endeudado, ¿verdad? Que alguien me solucione el problema y es que hoy día Costa Rica es el que tiene que solucionar. Si ustedes se fijan, cooperación internacional se ha ido. Ve el caso del CATIE, ya cooperación se fue, el caso del ICA medio se sostiene, muchas organizaciones dicen Costa Rica supuestamente ya es autosostenible, no lo necesita. En este momento, incluso si usted hay becarios que van a la Fundación Carolina, que es de España, y le digo porque tuve mi experiencia de donde usted dice, ¿por qué no me seleccionaron? Porque es más importante un profesional boliviano, peruano, nicaragüense, que usted no, porque ustedes le apostaron a la educación y la pregunta que uno se hace, ¿qué se hizo en nuestra educación? Tal vez quería agregar. Ya viene Sofía, ¿quiere replicar Gerardo Corrales? Sí. Perdón. Yo creo que Costa Rica está llegando a un límite, en el que nos tenemos que tomar muy en serio la situación fiscal del país, porque estamos llegando al límite en el cual para salir a buscar recursos externos se nos van a terminar poniendo condiciones sobre el uso de esos recursos externos. Y esa es la parte en la cual un país empieza a perder soberanía sobre su autonomía de decisión y sobre su capacidad de autogobierno, porque entonces es la parte en la cual las instancias internacionales financieras empiezan a decir, bueno, de acuerdo, pero la reforma fiscal debe ser esta. Y entonces ya no es la reforma fiscal que la sociedad costarricense elija, sino la reforma fiscal que a una instancia internacional empiece a parecerle bien, ¿no? Y esto ni es la primera vez que ha ocurrido, ni es el único país al que le ocurre. Poco a poco empezarán a nacer condiciones, entonces necesitamos que aumenten el impuesto de ventas al 14 o al 15% si quieren que les prestemos. Es decir, esa es la situación en la que está Costa Rica. Y por eso es que necesitamos, como ciudadanos y ciudadanas, exigir respuestas y soluciones responsables, porque si nos quedamos apegados, a temas que no nos permiten concentrar las fuerzas en nuestros problemas fundamentales que atender, vamos a terminar en la voluntad de este vaivén internacional. Mencionaba usted por qué la legitimidad o qué tan legítimas, ¿verdad? Recordemos la última crisis estadounidense, lo cuestionadas que fueron las calificadoras, ¿verdad? Porque las calificadoras, algunas empezaron a calificar paquetes AAA cuando no lo eran necesariamente. Esa fue todo un cuestionamiento y toda una crítica internacional en ese momento. Mencionaba ahora el caso del tema del Banco Mundial, es decir, no es que la legitimidad sea homogénea. El caso de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Quiere decir usted. Exacto, ¿verdad? Lo interesante como sociedad para nosotros. ¿Y para usted esto es confiable? Lo interesante como sociedad para nosotros es qué vamos a resolver y cómo lo vamos a resolver. Nadie debería de decirnos en el exterior cómo. Y si no queremos llegar a ese límite y si queremos seguir manteniendo soberanía en nuestras tomas de decisiones, necesitamos colocar personas responsables en los
en los puestos de elección y en los puestos de toma de decisiones. Y por eso, insisto, el tema fundamental de fondo es cómo vamos a resolver el déficit. Hablábamos de que a algunas instancias internacionales les interesa no los colores partidarios, sino que se apruebe la reforma. ¿Cuál reforma? Porque la decisión de cuál reforma es de la sociedad costarricense. Y eso es un tema que a mi criterio se le ha quedado muy corto, por lo menos a la mayoría de los programas y de los equipos que encabezan las encuestas. Tal vez el mensaje que yo quisiera transmitir es: estamos en las vísperas de una fecha muy importante, que es el próximo 4 de febrero, donde cada uno de los costarricenses, cerca de 3.2 millones de costarricenses, tenemos el mismo derecho de presentarnos a las urnas a elegir, según nuestro criterio, el mejor candidato. A ver, no quiero ser despectivo en esto, yo técnicamente no puedo creer que, siendo ese el tema, lo estemos reduciendo a una discusión sobre matrimonio igualitario, sobre temas de carácter sexual. ¿Qué relevancia tiene eso si al final yo no tengo empleo? O sea, por más que yo quiera casarme, con independencia del sexo, con quién y demás, lo primero que uno le dice a una hija o un hijo cuando se va a casar, ¿y de qué vas a vivir? ¿Verdad? De eso es lo que hoy estamos discutiendo, porque la situación económica, ya lo decían mis dos compañeros, está llegando a un nivel tal que, cosa que yo hice por 30 años, cuando alguien le pide a uno un préstamo, uno analiza la capacidad de pago que tiene Laura, cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos, y cuál es la sostenibilidad de esos ingresos y de esos gastos en el tiempo. ¿Dónde estudió Laura? ¿Cuál es su profesión? ¿Verdad? ¿Dónde vive? Todos esos elementos se meten en una ecuación, en un algoritmo, y me da un índice que me dice préstamo aprobado, préstamo rechazado. Bueno, de manera muy sencilla, micro. A nivel macro, estos analistas lo que están viendo es lo mismo desde el punto de vista del país. ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus gastos? ¿Cuánto está creciendo la producción? ¿Cuál es la capacidad que tienen hacia adelante de generar ingresos para atender intereses y amortización? El tema es que no de ahora, nos vienen advirtiendo: mire, Costa Rica, usted, después de estar en un nivel de deuda relativamente manejable, que era el 20% del Producto Interno Bruto, ojo, ya está llegando por encima del 50%. Me preocupa su comportamiento. Lo cierto es que esto ya pasó de ser un tema económico, técnico, a un tema político. No hemos tenido la capacidad como país, con independencia del color político, de aprobar una reforma tributaria, cualquiera que ésta sea. No ha sido posible, y entonces las agencias ya no nos creen, y la forma de expresar eso es: nos empiezan a bajar la calificación, que se traduce en acceso más limitado a la plata del exterior o a una tasa de interés más alta. ¿Y quién paga eso? Todos nosotros. Los costarricenses no saben que, aparte de sus deudas personales, si agarramos este nivel de deuda de 25.000 millones de dólares y lo dividimos entre 5 millones de costarricenses, cada uno de nosotros por costarricense le debe a inversionistas 3 millones de colones. Agréguele a sus deudas personales por cabeza 3 millones de colones. De eso es lo que se trata, y no hemos tenido, repito, la capacidad de atender ese problema, y es lo que quisiéramos que en la discusión política del 4 de febrero nos digan los distintos candidatos cómo es que yo voy a enfrentar el problema fiscal en mis primeros 100 días. ¿Cuál es mi capacidad de negociación? Porque aquí ya no hay one show man. Esto es un tema ya de que el país está fraccionado. ¿Quién tiene la capacidad de negociar para que le entremos de fondo al tema y estas agencias se tranquilicen y podamos, en consecuencia, poder atender nuestras obligaciones y reducir las tasas de interés, que es una variable macro que incide muchísimo sobre la inversión privada y sobre el financiamiento de las familias? Muchas gracias. Tenemos que irnos, Federico, ya quería hablar, pero tenemos que irnos, tenemos que hacer una pausa. Gracias a Sofía Guillén, a Federico Rivera y a Gerardo Corrales. Nos vamos a una pausa, ya venimos con el tema de Bancrédito. Estaba muy interesante. Yo también me quedé, quería seguir con ustedes. César también. Pero bueno, hay que irse. Ya venimos con la revista, quédese con nosotros.
Banco de Costa Rica presenta... Mauro me ha pedido que me case con él. ¿Le habrás dicho que sí? Es que lo tengo todo pensado, doña Rosalía. Todo menos quién me va a llevar a mí al altar. Porque me he decidido a pedirle este favor, tío. ¿Un favor? Mi obligación es ponerte al tanto. Tiene que ver con Mauro, ¿verdad? 6 hermanas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Un formato único en la televisión nacional. Expertos en diferentes áreas confrontarán a los candidatos presidenciales. Trece candidatos invitados, 10 aceptaron el reto. Escuchá, analizá y decidí. Va de frente electoral. Del jueves 25 al miércoles 31 a las 7 de la noche, con repeticiones a las 10:30 de la noche del mismo día y a las 3 de la tarde del día siguiente. Vivilo por 13, Costa Rica Televisión y Facebook Live. CINART Costa Rica Medios presenta el primer debate web de Costa Rica. Un debate sin moderadores, donde virtualmente los candidatos a la presidencia de la República estarán frente a frente, en una forma novedosa y participativa. Además, descubra lo que piensan los candidatos de temas trascendentales para el país y participe enviando sus preguntas. Ingrese a www.debate.cr y sea parte de la historia electoral de Costa Rica. El primer debate web solo se lo trae Contrapunto y CINART Costa Rica Medios. Siete con 30 minutos de la mañana y había comentarios que omití en el tema anterior y muchos. Pero bueno, vamos a leerlos para no dejarlos por fuera de los comentarios que se generaron en esa sobre mesa. Sobre el tema de la calificación. Exacto, un tema muy interesante, realmente Bloomberg, muy ilustrativo, lo que nos ayudaron a entender Gerardo Corrales, Sofía Guillén y don Federico Rivera, que queda muy claro, ¿verdad? Sí, es una situación muy fría por parte de los mercados y de los inversores. Y que para Sofía sí puede ser una intromisión en la decisión final, no tanto para los otros dos analistas económicos, Gerardo Corrales. Aunque sí señalaban que era extraño que mencionaran nombres concretos, ¿verdad? Sí. Que cosa que nunca habían Candidatos hecho. concretos. Candidatos concretos. Pero ahí está el primer comentario. De Ismael Rolik, que dice, a mi parecer, don Gerardo Corrales tiene razón que cada eventualidad se dará por tenerlo a favor o recibirlo en contra, pero lo que ocurre es que esa tarea de divulgar lo hacen los medios de comunicación de forma tan explícita que los calificativos usados se dan para influenciar la decisión del sufragio. Dice José Quirós, Gerardo Corrales, sí, claro, está diciendo por quién votar y usted está muy cómodo diciéndolo y contradiciendo a quienes critican ese actuar de la plataforma. Maylin Cruz Vega dice lo siguiente: definitivamente Carlos Alvarado es la opción más responsable, ha sido claro en el tema de impuestos y reforma fiscal, a pesar de ser un tema impopular, es consecuente y preparado. Mauricio Montero dice, solo Liberación nos puede salvar, lo dudo, ningún candidato o partido puede hacerlo, solo se requiere conciencia nacional, no se vale manipular al pueblo diciendo que si gana uno u otro, el país incurre en incumplimientos responsables. Estos son irresponsables, exactamente. Esos son los comentarios que se generó de esta mesa, pues tan interesante, tan ilustrativa. Esos son otros más de los que ya se generaron. Sí, sí es. Y